Bienvenidos queridos oyentes al canal María nos guía. Me llamo Bárbara e intento testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje y no solo. Que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Estoy grabando en el día 14 de mayo, Anno Dominum, o sea, Año del Señor 2025. El título de hoy es La trayectoria de la Iglesia con el nuevo Papa León XIV. Con el nombre de Papa León XIV, ¿qué trayectoria podría tomar la Iglesia Católica bajo su pontificado? Bueno, en primer lugar, creo que se haya realmente movido la acción del Espíritu Santo sobre este cónclave, y os diré los signos que me hacen creer en esto. Signo número 1. La elección de este Papa se materializó el día 8 de mayo. En este día y en Italia se celebra la Virgen del Rosario de Pompeya, en donde se construyó la Pontificia Basílica Santuario Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya y Santuario Mariano, situado en la ciudad de Pompeya, en el área metropolitana de Nápoles, que está en la región de Italia llamada Campania. Y es por eso también que el pontífice se encomendó a la Virgen María de Pompeya, porque era el día de la fiesta de esta Virgen, que es la Virgen también del Rosario. La llaman de Pompeya, pero es la Virgen del Rosario. Y el santuario que de que estoy hablando es el principal santuario mariano de la región de la Campania y uno de los más importantes de Italia. ¿Y cómo sucedió esto? Debéis saber que al comienzo del siglo XIX se instalaron en la cercanía de la antigua ciudad romana de Pompeya, que como sabréis ha sido sepultada por el volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo. Se establecieron ahí familias de campesinos que erigieron una humilde capilla. En el 1872 llegó al lugar un abogado llamado Bartolo Longo, beatificado el 26 de octubre del 1980, quien descubrió que, después de la muerte del sacerdote, ya no habían misas en la capilla y pocos seguían firmes en la fe católica. Esto lo veo como una previsión, ¿no? Porque ahora estamos no solo en Italia, sino también en España, en todos los lugares del mundo, en una situación muy parecida. O sea, que hay pocas personas, aunque están aumentando rápidamente, hay pocas personas que rezan el rosario y pocas personas que van a misa. Y por lo tanto estamos en la situación en que estaba este pequeño pueblo cuando llegó el abogado Bartolo Longo. Una noche Longo vio en sueño a un amigo muerto años atrás, que le dijo: «Salva a esta gente, Bartolo, propaga el rosario, haz que lo recen. María prometió la salvación para quienes lo hagan». Y a partir de aquí comenzó la reparación de la capilla y la afluencia de fieles que acudían a la misma a rezar el Santo Rosario cada día. Y en el 1878, Longo obtuvo de un convento de Nápoles
un cuadro de Nuestra Señora entregando el Santo Rosario a Santo Domingo de Guzmán y a Santa Catalina de Siena. Puesta sobre el altar del templo, la sagrada imagen comenzó a obrar milagros. El 8 de mayo del 1887, el cardenal Mónaco de la Valletta colocó a la venerada imagen una diadema de brillantes bendecida por, ni más ni menos, Papa León XIII. El día 8 de mayo se celebra la festividad mayor de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, llamada popularmente la Madonna di Pompei, o sea, la Virgen de Pompeya. Madonna en realidad significa en italiano madre y señora, o señora y madre, un conjunto de las dos cosas, y es por eso que siempre se refiere a María cuando no hay algunas cantantes por allí que se apropian del mismo título. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que los cardenales, preguntamos nosotros humanos, se hayan puesto de acuerdo para elegir al pontífice el día 8 de mayo. Yo no lo creo. Dentro del cónclave había un consistente número de cardenales que no se conocían para nada. Algunos de ellos tenían una línea muy cercana al protestantismo, entonces críticos sea con la figura de la Virgen María que con el rosario mismo. No habrían elegido precisamente este día para lanzar un mensaje claramente mariano. Y la mayoría de ellos, yo creo que no tenían idea de quién era uno, de quién era el otro. Sí, puedes decir, sí, habrían podido, no sé, ponerse de acuerdo antes, ¿no? Usando WhatsApp, sí, pero es también muy, muy difícil poner de acuerdo 133 personas, ni siquiera podemos ponernos de acuerdo cuando estamos en 3, entonces 133 sería verdaderamente muy, 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 muy difícil y también largo, muy largo. Bien, dicho esto, como habréis notado, en este relato aparece Papa León XIII, que bendice la sagrada imagen de la Virgen de Pompeya, dando el rosario a Santo Domingo, la Virgen, y a Santa Catalina de Siena, patrona de Italia. Y será también por esto que el ex cardenal Prevost eligió el nombre de Papa León XIV, a lo mejor sí. Él conoce bien la historia de la Iglesia y siendo un buen matemático, creo que conozca bien también los significados de las sincronías que se manifiestan y que cobran significados a medida que se unen las piezas de un enorme pero maravilloso y emocionante rompecabezas. Signo número 2. Cada 8 de mayo se celebra a María, la Madre de Dios, bajo la advocación de la Virgen de Luján o Nuestra Señora de Luján, patrona de la República Argentina y protectora de los pontífices. Sería la Inmaculada Concepción. Así que parece haber todavía una conexión entre Argentina y la trayectoria de la Iglesia. Y sabemos que Argentina ha tomado una importancia, aunque por el momento no espiritual, en todo el mundo, ¿no? Por la política económica del presidente de Argentina y por cómo se mueve. Ahora, puede ser que haya una conexión entre la Iglesia Católica y el Papa, el nuevo Papa,
con Argentina también, si no sabemos en qué manera ni a qué nivel. Pero algo podría ser. Y vamos a ver un poco la historia de esta advocación de la Inmaculada Concepción y Virgen de Luján de Argentina. Corría el año 1630 y el portugués Antonio Farías, hacendado de Sumampa, jurisdicción de Córdoba del Tucumán, Argentina, pidió a un compatriota suyo residente en Brasil que le enviara una imagen de la Inmaculada Concepción de María Santísima para venerarla en la capilla que estaba construyendo dentro de sus tierras. Aquel amigo, pensando en darle a don Antonio la oportunidad de elegir la imagen de su agrado, envió 2 estatuillas, una según el pedido original y otra representando a la Madre de Dios con el niño Jesús en brazos. Ambas imágenes fueron colocadas en sus respectivas cajas y enviadas en una carreta junto con otros enseres. Al llegar a las cercanías de Río Luján, zona de los Buenos Aires, después de 3 días de duro viaje, los troperos encargados de transportar la preciosa carga decidieron pasar la noche en una estancia. Al día siguiente, con la claridad de las mañanas de mayo, los troperos se alistaron para continuar el viaje. Sin embargo, como nunca, no lograron mover los bueyes que tiraban de la carreta. Era como si de pronto los animales se hubiesen vuelto incapaces de arrastrar la carga. Todos los intentos para mover a las bestias fueron inútiles. De repente, a uno de los jinetes se le ocurrió bajar de la carreta una de las cajas que portaban a las imágenes y ver qué sucedía, pero no hubo resultados. Los hombres entonces decidieron volver la caja a la carreta y probar suerte bajando la otra. Por lo tanto, tenían una intuición que no llegaba de ellos. Por si era esta, o sea, la otra caja, más pesada y la causa del problema. Para sorpresa de los presentes, los bueyes empezaron a jalar la carreta al instante. Con el propósito de obtener algún tipo de explicación a lo sucedido, los troperos abrieron la caja que acababan de bajar y revisaron su contenido. El contenido era el mismo que habían cargado desde el inicio, una de las estatuillas de la Inmaculada Concepción. Quienes presenciaron la escena interpretaron el hecho como que aquella imagen de la Virgen Inmaculada no quería irse del lugar. La madre quería quedarse ahí, en ese pueblito junto al río. Acto seguido, la imagen fue trasladada a la casa de uno de los locales, un tal Rosendo, cuya familia la recibió con alegría y devoción. La noticia corrió por toda la región y despertó la piedad de la gente. Pronto muchas personas empezaron a acercarse al lugar, primero por curiosidad, luego con devoción, para pedir o agradecer a la Virgen favores y milagros. Y con el transcurso de los días se decidió construir una gruta y colocar allí la imagen para que pudiese ser venerada apropiadamente. La Virgen de Luján, como se le empezó a llamar, había llegado para quedarse en el corazón del pueblo argentino. Bueno, la historia continúa y la podéis encontrar al enlace que os dejaré en la descripción del vídeo. Continuamos con los signos. Esto era el signo 2. Siempre estamos analizando los signos de la intervención del Espíritu Santo sobre el cónclave y su elección de este Papa. Entonces, signo 3.
En las profecías de Sor Patrocinio, llamada también monja de las llagas en Madrid, y en que su causa de beatificación está en curso, se habla de una visión que tuvo Sor Patrocinio de una batalla entre dos leones, uno de Cristo y el otro del mal. Al final, con la ayuda de la Virgen María y del Niño Jesús, ganó el león de Cristo y de su iglesia, pero la lucha fue muy dura. Esto es lo que se lee por los apuntes de la Madre Pilar, hermana en Cristo de Sor Patrocinio. El día de San Agustín del año 1835, por la noche, al tiempo que la comunidad se iba a recoger dejando a mi venerada madre, Sor Patrocinio, en su cama en el suelo, la Madre Patrocinio tuvo un éxtasis admirable, una visión muy misteriosa, en opinión de la reverenda Madre Pilar que la presenció. La visión pareció misteriosa por algunas palabras sueltas que se oyeron y por lo que la misma Madre Pilar pudo sacar a Sor Patrocinio, obligándola a hablar. Parecía que veía una gran batalla. A la reina de los ángeles sentada con su divino hijo en figura de niño dormido, a los 4 doctores de la iglesia y a muchos otros personajes, 2 detrás de un león que aparecía sentado y con una cruz en la frente. La lucha era con otro león que después se convirtió en serpiente. El león señalado con la cruz estaba como quien no puede moverse, y al principio solo meneaba la cola y alguna pata, mas siempre permanecía inmóvil a pesar de los esfuerzos de su contrario. Cuando alentaba el león de la cruz hacia el niño Dios que tenía la Virgen Santísima en sus brazos, despertaba éste y entonces cobraba el león nuevos bríos y peleaba con más fuerza. Por fin tomó la señora a su dulce niño dormido y le puso sobre el león de la cruz, y entonces fue hecha la victoria, y los 2 personajes que estaban detrás del león, el uno también con una cruz, se unieron, y todo fue gozo y alabanza a Dios. Este éxtasis o visión duró desde las 10 de la noche hasta la 1 de la madrugada, en que la sierva de Dios volvió un poco en sí y hablaba cosas tan altas y con tal gravedad que daba bien a entender la vida superior que entonces gozaba. Estuvo todo este tiempo hermosísima y como quien presenciaba una batalla. Unas veces se le encendía el rostro y se le regocijaba mucho, otras como quien escucha con atención grandísima y luego decía alguna palabra. Cuando alentaba el león y despertaba al niño, decía ¡ay! Y significa las oraciones de los fieles el alentar el león. Y así en toda la serie del éxtasis. Sor Patrocinio, interpelada por su madre abadesa sobre esta visión, dijo que aquella materia, o sea, el tema de la visión, era muy delicada, y aun cuando le pareciese a un alma haber entendido su significado, no podría asegurarse en ello sin mucha consulta y aprobación, porque era muy expuesto a algún error. Signo 4. La visión de Sor Patrocinio sobrecitada ocurrió el día de San Agustín del 1835, día de San Agustín.
Nuestro Papa León XIV es un agustino, pertenece a la orden de los agustinianos. Es como si el cielo nos diera las teclas de un rompecabezas. San Agustín, Papa Agustino, León que lucha en contra del mal, el Papa se llama León, el mal que se disfraza de león pero es una serpiente, etcétera, etcétera. Una curiosidad, también Ana Catalina Emérica, que yo nombro muchas veces, fue monja agustiniana. Bueno, en la visión de Sor Patrocinio estaba la reina de los ángeles sentada con su divino hijo en figura de niño dormido. En la tradición de la Iglesia, la advocación de la Reina de la Paz es visualizada también como una Virgen, la Virgen María con Jesús en su brazo derecho. Aunque en Medjugorje generalmente no se presenta así, solo en el día del nacimiento de su hijo, pero está dejando muchísimos mensajes, por lo tanto no hace falta dejar un ulterior mensaje visual. Entonces puede ser que esta visión de Sor Patrocinio pinte también con la Virgen María, Reina de los Ángeles y Reina de la Paz, que tiene la paz, o sea, Jesús dormido en sus brazos. Aquí tenemos cerca de nuestro pueblo otro pueblo pequeño que tiene como patrona la Virgen María, Reina de los Ángeles, y la imagen de la Virgen María, Reina de los Ángeles, se tiene en brazo al niño Jesús, que es paz, que es la paz. Bien, el león de la cruz se queda quieto, ¿no? En la visión de Sor Patrocinio. Solo mueve una pata y la cola, pero cuando alentaba el león de la cruz hacia el niño Dios que tenía la Virgen Santísima en sus brazos, despertaba o sea, despertaba Jesús, pienso yo, me parece de entender así, y entonces cobraba el león de la cruz nuevos bríos y peleaba con más fuerza. Y después el Sor Patrocinio dijo que las oraciones de los fieles eran el alentar el león. Por lo tanto, las oraciones de los fieles despiertan al niño Jesús, quien da al león de la cruz nuevo brío y fuerza. Cada vez que los fieles rezan en masa, sobre todo el rosario, porque el 8 de agosto ha sido también la Virgen de Pompeya, que es también reina del Virgen del Rosario. Entonces, cada vez que los fieles se rezan en masa el rosario con mente y corazón, Jesús se despierta y da fuerza al león de la cruz. Todo esto es un lenguaje cargado de simbolismos y criptado que procede del cielo a través del Espíritu Santo. Es un lenguaje que habla directamente al alma. Hoy en día nosotros ya no estamos preparados a esto porque hemos perdido casi toda la conexión con el mundo espiritual y su lenguaje por imagen. Y es por eso que nos resulta tan difícil para entender. Si León XIV es el león de la cruz, como yo pienso, podría ser que aparezca otro león disfrazado que trabaja para el mal, o sea, para alejar la iglesia de la verdad. Pero no se puede saber con seguridad. Aparte el hecho que todas las profecías están condicionadas a nuestra reacción a la llamada del cielo hacia la verdad y hacia Cristo. Así que según como nosotros seres humanos en esta época reaccionamos, entonces la profecía puede también cambiar. Lo que sí es claro para mí es que el cielo quiere que los fieles, antes los fieles de la iglesia, pero también aquellos que están muy lejos de la iglesia,
se conviertan y recen el rosario, porque el rosario es la única arma para que se pueda fermar el mal. Así que repito, si León XIV es el león de la cruz, entonces repito, si León XIV es el león de la cruz, podría ser que aparezca otro león disfrazado que trabaja para el mal, o sea, para alejar la iglesia de la verdad. Pero no se puede saber con seguridad. Así son las profecías. Las entiendes después que los acontecimientos se producen. A subrayar el día de la visión de Sor Patrocinio, día de San Agustín, están, junto a la Reina de los Ángeles con el niño Jesús en los brazos, los 4 doctores de la Iglesia. ¿Y quién son estos 4 doctores de la Iglesia? Los 4 doctores de la Iglesia por excelencia son San Agustín de Hipona, que sería el San Agustín de lo que hemos hablado anteriormente. Después hay San Ambrosio de Milán, San Jerónimo de Estridón y San Gregorio Magno. Estos son reconocidos como los 4 padres de la Iglesia Latina y fueron proclamados como tales por el Papa Bonifacio VIII en el 1298. A lo mejor me equivoco, pero me parece que en algún momento Papa León XIV hizo alguna referencia a Gregorio Magno, pero no me acuerdo bien. Lo cierto es que este papa es Agustino, que la visión de Sor Patrocinio ocurrió el día de San Agustín y que en la visión estaban los 4 doctores de la Iglesia, en que uno de ellos era San Agustín. Entonces ellos definen la trayectoria que debería hacer este papa y la visión describe las dificultades que encontrará muy fuertes para defender la Iglesia de la mentira y de la falsedad. Por lo tanto, deberá proyectar sus esfuerzos en defensa de la verdad en la doctrina, cualquiera sea la moda, entre comillas, actual. ¿Y para qué cosas se destacaron los 4 doctores de la Iglesia? San Agustín de Hipona, que nació en el año 354 hasta los 430, fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Después de su conversión, fue obispo de Hipona, en el norte de África, desde donde dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. Y también hoy tenemos innumerables herejías que son todas las ideologías humanas desarrolladas en los últimos 100 años de historia y que pretende sustituirse a la religión católica en la mente y en los corazones de todas las personas. Las obras más conocidas de San Agustín son las Confesiones y la Ciudad de Dios. Y él se llamó a sí mismo Hijo de las Lágrimas de su madre. Su madre, la futura Santa Mónica, se entregó a la oración constante en medio de un gran sufrimiento espiritual, viendo cómo su hijo al comienzo se alejó del camino de Cristo. Y lo que distingue a San Agustín es la sincera búsqueda de la verdad de todas las cosas, o sea, la lógica que mueve a la verdad única y absoluta. Por eso, a un cierto punto de su vida, fue atraído por la filosofía. Agustín usó la herramienta de la razón al servicio de la verdad, aun cuando todavía no sabía que la verdad es Cristo, y cuando lo entendió se convirtió integralmente a Cristo
hasta llegar a ser doctor de la Iglesia. Después tenemos el segundo doctor de la Iglesia, que sería San Ambrosio de Milán. Nació en el 340 y murió en el 397. Fue obispo de Milán y conocido por su defensa de la fe contra los herejes. Encontramos también allí las herejías, pero también aquellos que promulgan, que esparcen en todas partes las herejías, que son los herejes. Y también hoy en día nos pasa lo mismo, porque las ideologías por sí mismas no podrían sujetarse si no hubieran otros que la sujetan, otros que la tramandan, que la esparcen al mundo. Estos son aquellos, los nuevos herejes de este tiempo, que tenemos que combatir. Es que tiene que combatir la Iglesia también, sea dentro de la Iglesia que fuera de la Iglesia, pero sobre todo dentro de la Iglesia. Después tenemos el doctor de la Iglesia, Jerónimo de Estridón. Nació en el 347 y murió en el 420. Es famoso por traducir la Biblia al latín, conocida como la Vulgata. Y esto yo lo veo como un mensaje para volver a los orígenes de la Iglesia, para expresar mayor solemnidad en las misas a través del latín. No digo que toda la misa tenga que ser en latín, pero yo asistí a una misa tridentina en Italia y me conmovió muchísimo, porque había un tal respeto por Dios, un tal para Dios, una tal solemnidad, que se podía casi tocar la potencia de Dios, el respeto para esta potencia de Dios, del Dios Todopoderoso dentro de esta misa. Y fue como si, no sé, hasta hoy me hubieran como robado una parte de la heredad del cielo, ¿no? Yo no digo que todos estén preparados a asistir a una misa en latín por completo, pero a lo mejor intentar con una misa que tenga algo en latín, algunos cantos en latín y algunas fórmulas en latín para acostumbrar a la gente al latín, a los fieles al latín. Y también a lo mejor que hayan dos tipos de misas, que uno pueda elegir a los párrocos claramente que se sienten de hacer esto, en manera que los feligreses puedan elegir entre las misas en la hablada normal, en el caso de España el español, y la misa en latín. Sería muy bonita la misa tridentina, que a mí verdaderamente me emocionó mucho. Después tenemos el cuarto doctor de la Iglesia, San Gregorio Magno, que nació en el 540, murió en el 604, que fue papa y conocido por su obra sobre la pastoral y su influencia en la liturgia. Y también entonces es importantísima, sobre todo hoy en día, una nueva pastoral, pero que conduzca otra vez a las orígenes de la Iglesia, hacer una Iglesia más fiel a Dios, más entregada a Cristo, y que sepa también mucho más de lo que sabe ahora sobre lo que son todas la simbología mística de nuestra fe, de nuestra doctrina. Todos estos aspectos deberían ser, en mi opinión,
las características que el cielo pide a Papa León XIV. Signo 5. Bueno, esto del signo 5 aparece dentro de un artículo de Gaudium Press. Apareció ayer, 13 de mayo del 2025. Y el artículo dice: desde diversas fuentes bastante autorizadas se reporta que algo especial ocurrió en el cónclave. Una fuerte intervención sobrenatural que llevó a un consenso rápido hacia la candidatura del cardenal Prevost. Varios cardenales manifestaron que el cónclave ocurrió con gran serenidad, silencio, espiritualidad y espíritu de oración. Pero también hubo algunas manifestaciones misteriosas, entre comillas, de cómo los votos se han convertido en modo masivo al cardenal Prevost en la cuarta votación, como relata el cardenal surcoreano Lazarus Young-sik. Seguro que lo he pronunciado muy mal, pero yo no sé nada de esta lengua. Por ejemplo, el cardenal Jean-Paul Besco, arzobispo de Argel, en declaraciones a una televisión que ahora para mí es imposible nombrar, reportada el día 10 de mayo, afirma que conoció al cardenal Prevost hasta las congregaciones generales, donde tuvo la ocasión de descubrir esa personalidad simple, humilde, directa y franca. Después de la elección de León XIV ha tenido 2 intercambios con el nuevo Papa. Vale. Y en la entrevista, la periodista que indaga al cardenal de Argel recuerda al purpurado que antes del cónclave él le había manifestado que se encontraba en una gran serenidad y que pensaba que finalmente el consenso iba a manifestarse bastante rápido. Usted ha sido un poco visionario, pues la elección fue rápida, pero no hubo dudas, dice la periodista. A la anterior apreciación, el cardenal responde que no tenía ninguna razón de tener dudas, porque, dice el cardenal, yo no tenía ninguna información, era del orden de la intuición, y esa rapidez nos ha sorprendido a nosotros mismos. Y aquí que ha ocurrido cualquier cosa que pasó a través de nosotros, pero que nos ha también ampliamente sobrepasado. Ya ve, ayer se habría podido estar, si se hubiese estado en una lógica humana, estar aún en cónclave, y quién sabe por cuántos días. A estar aún intentando mover los peones, entre comillas. Pero de un solo golpe, misteriosamente, el consenso se hizo. Y ya está. Un voto tras otro, sin que hubiese mediado palabra, sin incluso posibilidades de palabra, incluso sin que haya habido consignas de voto. Y eso nos ha sorprendido. Y aquello que nos ha sorprendido sobre todo era la alegría profunda que habitaba nuestro corazón. A todos, expresó el cardenal Besco. O sea, de la misma línea fueron también otros cardenales que en el artículo se habla en el artículo, pero no lo estoy a leer todo porque si no llegamos a quién sabe qué hora. Entonces, es prácticamente esto. Los cardenales entre sí no pueden hablar, no pueden ponerse de acuerdo mucho, solo se pueden conocer, ¿no? A través de algunas frases que uno dice, ¿cómo se puede decir? Pensamiento y todo esto, ¿no? Pero lo que sorprendió mucho a todos los cardenales que estaban ahí es que a un cierto momento ha venido como una inspiración y cada uno estuvo empujado, movido
a escribir Cardenal Prevost, ¿no? Y cada uno pensaba que fuese solo su pensamiento, su propio pensamiento. Pero claro, cuando hay, me parece 98, porque me parece, ahora no me acuerdo si 93 o 98, de todas formas, es que tengo una memoria de pez. Entonces, de todas formas, es difícil que casi 100 personas tengan el mismo pensamiento al mismo tiempo y que empiecen uno tras otros a escribir Cardenal Prevost, ¿no? Sin haberse podido ponerse de acuerdo previamente, porque no podían hacerlo en absoluto, ni dentro ni afuera, porque no se conocían, así que no se podían prever esto. Y después lo que estuvo verdaderamente bonito para los cardenales es que todos, una vez escrito Cardenal Prevost, sintieron todos una gran serenidad, una gran paz y también una gran alegría, como si hubieran elegido correctamente, como el cielo quería. Y yo a todo esto, creo en todo esto porque Jesús dijo que el Espíritu Santo nunca abandonará a su iglesia, ni siquiera en los momentos más difíciles. Y esto que estamos viviendo es un momento muy difícil, pero yo estoy convencida que el Espíritu Santo continúa a guiar a la iglesia. También sí, a veces Jesús parece dormido, ¿no? Como en los brazos de la Virgen María. Y el cardenal filipino, por ejemplo, Pablo Virgilio David, dijo que al final de la elección hubo una aclamación general con todos de pie y concluye: éramos todos con las lágrimas en los ojos. O sea, conmovido, alegres, conmovido para haber hecho una elección que sentían procedente del cielo, ¿no? Yo estoy segura que así sea, y que este papa con muchas dificultades, pero con nuestro ayuda y sobre todo con nuestras oraciones de rosario, podrá hacer mucho para la iglesia de hoy. Más una vez se ha probado que el Espíritu Santo sopla donde quiere y distribuye sus dones como quiere. Esto se ha dicho también en Juan 3, capítulo 13, versículo 8, y en la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 al 12 y 11. Bien, entonces hacemos nuestras conclusiones. Mías conclusiones. Este Papa, León XIV, está llamado por los 4 evangelistas y por el cielo a: punto 1. Defender la verdad, que es Cristo, de las herejías de nuestro tiempo, que son las ideologías inyectadas dentro de las mentes humanas de nuestro tiempo y también dentro de la iglesia. Son los zumos de Satanás, porque estas ideologías pretenden sustituir la verdadera religión, que es la católica. Podrían haber también otras herejías que se presentan directamente como religión. Esto no lo excluyo en absoluto. Número 2. Está llamado a usar la lógica matemática del principio de la no contradicción para entender dónde está la divina voluntad, y esto llega de San Agustín. Da igual que algunos grupos humanos no se sientan incluidos en la ecuación como a ellos les gustaría.
La voluntad de Dios es absoluta, es fiel a sí misma, no sigue ninguna moda, ni política, ni ideología. Es inútil continuar a decir cardenales progresistas y cardenales conservadores. Habrán cardenales que que no siguen la voluntad de Dios, por varias razones que no estamos ahí a indagar, porque el juicio solo es de Dios, y habrán cardenales y obispos y sacerdotes también que siguen la voluntad de Dios. Así que porque yo cuando oigo también dentro de la iglesia y de las feligreses católicos, el cardenal tal es progresista, el cardenal tal es conservador, a mí se me caen los brazos, porque no quiere decir que están poniendo al mismo nivel los ministros de Dios con los políticos, y no hay ninguna comparación entre el mundo espiritual y la política. Aquí se estaba hablando de mundo espiritual. Los cardenales, los obispos y toda la iglesia tiene que prevalecer el aspecto espiritual. La política la tienen que dejar y que no se hagan confundir de las televisiones, porque las televisiones solo piensan en sentido lógico humano, en el sentido ideológico, y la ideología no tiene nada que ver con el mundo espiritual y con la fe en Cristo, nada que ver. Por lo tanto, la voluntad de Dios es absoluta, es fiel a sí misma, no sigue ninguna moda, ni sigue las frustraciones humanas. Dios es el yo soy, y nadie ni nada puede contradecirle, porque solo Él es el creador de todas las cosas, y solo Él sabe perfectamente de lo que necesitamos para ser sanos en todos los aspectos de nuestra existencia. Punto 3. Lo que debería hacer este Papa, en mi opinión, es unir en la verdad la iglesia dividida. Y yo oraré también para unir la iglesia de Occidente con la iglesia de Oriente. La segunda puede ayudar a la primera a recuperar el patrimonio místico que todavía guarda la iglesia de Oriente. La meditación, la oración con el corazón, la arcana simbología, el lenguaje del alma visualizada en los iconos que pueden hacer comprender más claramente las visiones que el cielo envía a la tierra a través de sus receptores. Pero todo esto no lo tendrán que estudiar solo los seminaristas o los sacerdotes y lo que es todo el clero. A mí me gustaría que se llegara a enseñar con buenas maneras y con mucha paciencia y con una cierta psicología también a los fieles normales, a la gente común, porque yo, por ejemplo, cuando hablo de estas cosas a la gente normal, es como si yo fuera un extraterrestre que no saben los demás a qué me refiero, qué estoy diciendo, qué voy a decir, o sea que no tienen la menor idea de lo que yo estoy diciendo. Es claro que me siento un poco sola en esto, porque digo, pero si para mí es bastante claro todo esto, ¿por qué para los demás no lo es? Entonces yo no soy muy inteligente para entender estas cosas. Si las entiendo es porque me ha gustado ser como San Agustín desde cuando yo era pequeña, o sea, entender el porqué de las cosas, por qué esto funciona en esta forma, por qué reacciona en otra forma, por esto y por esta otra, y poco a poco aplicado este razonamiento también a la búsqueda de la verdad. Y finalmente encontré realmente que la verdad es Cristo, y desde allí se me abrieron todas las puertas, o casi todas las puertas del intelecto. Se me abren a mí, no pueden no abrirse también para los demás. A lo mejor
con magnitudes diferentes, ¿vale? Pero yo encuentro que hay feligreses que no saben absolutamente nada de esto, no lo entienden en alguna forma. Son como ovejas ciegas que van escuchan la voz del pastor, y esto es bueno porque hay el evangelio, que en el evangelio dice, el evangelio del pasado domingo: yo soy el buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Claro, seguir la voz del buen pastor quiere decir también escuchar lo que dice el buen pastor y intentar entender qué nos dice. No es que el buen pastor grita ¡eh! Y las ovejas se lo siguen solo porque hace ¡eh! Y así. No, la palabra de Dios, de Cristo, es la voz del buen pastor, pero entonces hay también que entender lo que dice el pastor para que las ovejas lo sigan sin hacerse confundir de otros pastores que dicen otras cosas que no son parte de la verdad. No sé si me he explicado claramente, porque claro, yo tengo mis límites. Bien, lo que decía yo es que oraré también para que la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente se unan, porque la segunda puede ayudar a la primera a recuperar el patrimonio místico que todavía guarda la Iglesia de Oriente, como la meditación, la oración con el corazón, la arcana simbología, el lenguaje del alma visualizada en los iconos, que pueden hacer comprender más claramente las visiones que el cielo envía a la tierra a través de sus receptores. Y ahora el punto 4, una nueva pastoral. Esto debería ser bajo la protección de Gregorio Magno. Ahora, los sacerdotes de nuestro tiempo no son preparados a una pastoral como, en mi opinión, se debería hacer. Así que los seminarios deberían actualizarse sobre este punto. Pero una nueva pastoral para mí significa que la oración del rosario es la cosa principal y primaria y urgente por hacer, porque la oración del rosario es la única herramienta capaz de resolver cualquier problema humano, ya que despierta las conciencias y renueva los corazones. A través de las oraciones del rosario se producen milagros, y lo decía con enorme longimiranza Papa León XIII en la encíclica Laetitiae Sanctae del 1893, en donde Papa XIII afirma la necesidad del rezo del rosario para superar todos los males sociales y políticos. Los males se sanan con la conversión del hombre a Dios, y a esto se llega con la oración, en especial la oración de rosario. Por lo tanto, oremos todos a Cristo nuestra paz, y que la Iglesia impulse un movimiento del Espíritu basado sobre la oración del rosario. Que Dios nos bendiga a todos. A Jesús por María. Reza del Santo Rosario.